Wasp es un excelente cortometraje del llamado género de realismo social británico, dirigido por una de sus referentes actuales, Andrea Arnold. El corto cuenta un día en la vida de una madre soltera que se enfrenta al dilema de deseo versus responsabilidad, en un momento en el que le surge la oportunidad de revivir tiempos pasados. Sin perder tiempo, Wasp nos presenta a Zoe y a sus hijas, residentes en Temple Hill, barrio desfavorecido de Dartford, ciudad al suroeste de Londres. Allí el desempleo y la pobreza son la norma, estragos del thatcherismo, ambiente donde se crió Andrea Arnold. Zoe es muy joven, llena de contradicciones, pero con una resiliencia y una particular incontinencia verbal de marcadísimo acento cockney que le lleva a crearse problemas con sus convecinas al responder con virulencia a una agresión previa de una vecina que amenaza con denunciarla a los servicios sociales, acusando a una de sus hijas de hurtar unas patatas chips a otra niña del vecindario. Está claro que este no es el mejor ejemplo para sus hijas, pero Zoe las quiere por encima de todo y las defiende ante cualquier ofensa. Aunque lo que rezuma en origen es un primer aviso del hambre por el que pasan las pequeñas de Zoe, que incluso se saben de memoria los eslogans de los anuncios de comida basura. Viven en un apartamento cochambroso, casi al día, sin pañales para el bebé, sin comida en el frigo, llegando incluso a ofrecer una bolsa de azúcar para aplacar el hambre de sus hijas. Subsisten por mantenerse a flote y el entorno desarraigado de la madre no ayuda. En ese apartamento vemos por primera vez la avispa, símbolo recurrente en el corto y que ya nos pone en alerta. Es una metáfora de la sensación que siente Zoe, prisionera de su situación. Zoe la echa por la ventana y vemos al fondo el puente Elizabeth II, puente de salida de Dartford. Salida con la que Zoe escapa mentalmente, confabulando con la vida de Victoria Beckham, falso canon del deseo y paradigma de la joven madre, de éxito y con estilo de la década del 2000. Fábulas que la madre utiliza como cultura común, para distraer las legítimas demandas de las niñas, ecos de su adolescencia posiblemente truncada, que ahora se presentan como inmadurez, creándole por otra parte una grave carencia de vida individual. La oportunidad de mejorar su situación se presenta cuando se topa con Dave, un antiguo amor de instituto en su Skoda zarrapastroso. Zoe acepta de ipso facto una cita con él, no sin dudas, pues le miente ocultando su condición de madre. Avergonzada de parecer menos deseable y porque la maternidad responsable es algo que aún no va con ella. Sin posibilidad de canguro, Zoe acudirá a su cita con sus retoños a cuestas, caminando a pie durante kilómetros hasta llegar al Jolly's Farmer, un pub que data de 1830, habitual de la clase obrera del lugar, con fama de terrible tugurio, de billares, humo y peor música. Allí escucharemos la recurrente versión fiestera del Hey Baby, tema perpetrado por el infame austriaco DJ Ötzi. Zoe encarga a Kelly, su hija mayor, la tarea de hacerse cargo del resto de sus hermanas, ocupando el rol de una madre en miniatura como una tropa unida sin que sean apercibidas en la parte trasera del Jolly's Farmer. Mientras, Zoe se dedica a intimar con Dave, creyendo ilusamente que el acto de equilibrio de esa noche funcionará. Paradójicamente vamos empatizando con Zoe, sentimos su ansiedad, mientras divide su tiempo entre Dave y sus hijas, a las que vigila de vez en cuando. Pasa apuros por no revelar a Dave que está sin un duro, cuando éste le obliga a pagar la primera ronda y por si fuera poco, vemos a la vecina con la que se ha peleado unas horas antes, añadiendo más tensión a la situación. Podría ser divertido si fuera el argumento de una sitcom, pero no lo percibimos así. El uso del jumping cut en montaje, yuxtaponiendo escenas dentro del pub y de las niñas en el parking, se va sucediendo hasta la escena clímax con las hijas, cenando restos de comida que han recogido del suelo. Atraída por la salsa barbacoa, aparece merodeando a las niñas otra avispa, que se introduce fatalmente en la boca del bebé. Esto arruina la velada de Zoe al ir en socorro de sus hijas. Aquí la avispa representa la alerta hacia las responsabilidades de Zoe, profundizando en la tensión entre los rigores de la maternidad y la necesidad de afecto de la protagonista. Pero lo bueno del corto es que Andrea Arnold nunca juzga a la protagonista, rechazando cualquier visión simplista de superioridad moral. Aunque el CGI de la avispa a día de hoy empaña un poco el resultado final, no estropea la experiencia del corto, que finaliza con el personaje de Dave, que nos ha caído un poco mal por su carácter altivo y algo canalla, compadeciéndose y ofreciéndose a llevarlas a casa, previo paso por un fish and chips, recompensando a las niñas por fin con sus ansiadas patatas fritas.
Un atisbo de final feliz que crea una cierta esperanza para estos personajes, aunque la directora nos recuerda la posibilidad de que esto no sea un cuento de hadas a lo familia Beckham, cuando el coche de Dave no arranca a la primera. Wasp supuso un revulsivo en el género de realismo social británico, movimiento que tuvo su apogeo en los años 60 con gente como Ken Loach, Lindsay Anderson o Mike Leigh, definiéndose como una potente combinación del estilo del neorrealismo italiano con la preocupación soviética por las clases sociales. La fusión de estos dos estilos, añadiendo el fundamental estilo documental, con esa cámara en mano de 16 mm de Robbie Ryan, colaborador habitual en la filmografía de Arnold, le valió a Wasp más de 23 premios internacionales, entre ellos Sundance y el Oscar en 2005. Wasp, Andrea Arnold. Coincidiendo con Taika Waititi y nuestro Nacho Vigalondo. Menuda cosecha. And what can I say? In English, I'd say that this is the dog's bollocks. Thank you very much. Wasp es un cortometraje vital para comprender el cine de Andrea Arnold, ya que ella es hija de madre soltera. Directora comprometida, en sus películas personales aborda historias realistas que le suceden a personajes grises que viven en el filo en esos barrios marginales periféricos a las autopistas que tan bien retrata la directora británica. Ya sea en su Dartford natal, como en Wasp, o en Dog, otro de sus cortos, como en Glasgow, donde rodó Red Road, su primer largo, y la mejor película de aquella fallida trilogía llamada Advent Party. Proyecto colectivo ideado por Lars von Trier, en el que 3 directores realizaban películas con los mismos personajes, donde por cierto participaba en un papel secundario Natalie Press, la prota de Wasp. Con Fish Tank nos retrataría el ecosistema marginal de Essex, al este de Londres, con actores solventes como por ejemplo Michael Fassbender, rodeando a la debutante Katie Jarvis en una actuación impresionante de este drama de problemática adolescente. Fórmula que repetiría en American Honey, road trip rodado en el medio del oeste americano, con la debutante Sasha Lane acompañada del intenso Shia LaBeouf, donde repetirá por cierto la metáfora de la avispa atrapada, y que le valdría a Andrea Arnold su tercer premio del jurado en Cannes. En definitiva, Wasp es un cortometraje honesto que humaniza a la a menudo estereotipada figura de madre negligente. Cuenta con un potente mensaje que, lejos de hacer juicios, retrata con naturalismo la desesperación oculta de esas madres adolescentes que forman parte del paisaje demográfico del Reino Unido, cuyo futuro es rozar el suficiente cada mes. Nos vemos en Donos.